Por ahorita lo que tengo es este ángulo de aluminio y este tornillo. El tornillo es un poco largo para la medida de la cámara, así que vamos a recortarlo, y esto lo vamos a hacer con lo menos herramienta posible para que pueda la mayoría de las personas, aunque no tengan mucha herramienta, lograr hacerlo. Ok, empecemos. Entonces lo que hacemos aquí es que con una cegueta podemos hacer una marca sobre el aluminio con la forma de una flechita. De esa manera estamos indicando el punto exacto de la medida, ¿sí? Obviamente tenemos que poner el flexómetro. Ups. Y marcar en este caso 80 milímetros, que es el largo de la base de la cámara. Es que ahí hay unas gomitas. La cámara está diseñada para que descansen esas gomitas en una superficie que es aproximadamente de 80 milímetros por 35. Acá nos faltan 2 milímetros, pero sí queda con este ángulo de aluminio. Entonces vamos a marcar y vamos a cortar con la cegueta. Pero para marcar a un ángulo de 90 grados necesitamos una escuadra. Si no es una escuadra igual a esta, puede ser una escuadra de la escuela, nada más apoyando el ángulo, para que al momento de marcar, también vamos a marcar esa línea con la cegueta. En un solo pasón, con fuerza, se marca muy bien. Y vamos a tener una línea así, que vamos a ver cómo la vamos a cortar. Esto es con un simple arco con su cegueta. Bien, aquí podemos ver ya el material marcado a 80 milímetros. Digo aproximadamente porque estoy alzando el metro, aproximadamente se ve. Esta es la marca de la que te hablaba. Esta marca se hace así con la cegueta, y siempre la vas a marcar en cruzado, vaya, con la medida, para que la línea que pongas pase exactamente por el centro de la marca. Y además de aprender a hacer el tripié, estas son técnicas de marcado para trabajar cualquier tipo de material. En este caso es aluminio. Con la escuadra trazamos la primera línea y simplemente la traspasamos al otro lado del ángulo para poder empezar a cortar el material con la mayor precisión posible. Ok, ahora entonces vamos a ver cómo vamos a cortar esto con la cegueta. Bien, ya tenemos aquí el material asegurado. Lo estamos asegurando con una pequeña prensa sobre esta mesa. Y uno lo puede asegurar donde quiera. Este es el arco, la cegueta. Aquí lo que hacemos es primero marcar. La posición es la que te guste. Primero marcas con 2-3 ceguetazos y luego vas a hacer un ceguetazo largo. Si tú estás así duro y dale, solo se calienta la cegueta y rompe los dientes. En el caso del aluminio no es tan complicado, pero sí el ceguetazo debe de ser largo. Esa es una técnica para cortar con arco y cegueta. No voy a mostrar cómo estoy cortando porque no puedo cortar y agarrar la cámara. Además, esas técnicas te las voy a dar en otro video. Así que vamos a proceder a cortar el material para después barrenar, que estos agujeros aquí pues este pedazo de aluminio no es comprado especialmente para esto. Creo que por ahí me lo encontré. Ok, vamos a hacer los cortes. Ok, pues ya está listo el corte. Ahí está el material ya separado. Vamos a ver estas líneas de corte. Creo que en este no se alcanza a ver bien, pero si te fijas pues están aceptables.
son uniformes, pero aún así el material pues hay que afinarlo. En este caso lo vamos a hacer con una pequeña lima, pero bueno, ahora vamos a fijar este material para trabajarlo tranquilamente con la lima y darle un mejor acabado, algo más o menos como este. Y ya después vamos a barrenar. Ok, continuemos pues, vamos a fijar el material. Ok, ya tenemos aquí el material, ya lo fijamos con la misma prensita. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con la lima? Aquí también son largos, con cierta fuerza, todo es dependiendo del material, pero nunca con alta velocidad porque los dientecitos también se calientan y se echan a perder. Así que es suave, ese es un tip, suave, y en los cantos en diagonal y acá en plano para no perder la línea recta. Vamos a trabajarlo y ahorita continuamos. Bueno, pues ya trabajamos aquí el corte. Podemos ver que queda mucho más presentable, queda bastante mejor. Esto incluso lo puedes pulir como tú quieras, pero bueno, sigamos. Ahora vamos a barrenar, vamos a ver dónde va a ser la marca y vamos a hacer el barreno correspondiente para nuestro tornillo y nuestra base. Esto es curioso, te lo quiero comentar porque este barreno exactamente estaba del otro lado cuando hicimos el corte. Aquí podemos ver que habíamos contemplado que este no estaba al centro, todo ese rollo, pero ahorita que procedía, es que concuerda exactamente con el barreno para el tornillo, así que pues creo que tú tendrás que checar la medida debajo de tu cámara. Sí voy a poner más adelantito cómo hicimos esto, pero pues en vista de que ya está barrenado, vamos a continuar ahora con el tornillo, ajustarlo a la medida de largo. Y bueno, fue curioso, pero creo que así debe ser entonces el video. Ok, continuemos. Ok, pues ya tenemos aquí el tornillo. Es curioso, pero también la rondana ahí estaba. ¿Por qué este tornillo es tan cortito? Ni siquiera tuve que recortarlo. Es un tornillo de 1/4 por media. Y con la rondana nos da prácticamente la medida que necesitamos. Aquí a ver si podemos lograr que se vea. Hice un pequeño acercamiento. Ay, se ve un poco borroso, pero creo que ahí se ve la marca de sí, más o menos ahí se ve. Este es un pedazo de alambre de electrodo, pero lo inserté en el orificio del tornillo para ver la profundidad y estar seguros. Ahora si vemos, nosotros podemos comparar que el largo del tornillo es un poquito más corto que la profundidad del orificio para el tornillo en la cámara. Esto nos va a asegurar la presión entre la base de la cámara y la base de nuestro de lo que va a ser el tripié donde se va a colocar la cámara. ¿Por qué? Porque la base está diseñada así, trae unas gomitas, entonces esto debe hacer presión. Nunca el tornillo debe llegar al tope, porque entonces dañarías la base de tu cámara. La presión estaría haciéndose solo con el tornillo en el orificio y no sobre la base. Ok, entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a ver dónde vamos a poner este ángulo y cómo, para poder tener una inclinación y poder hacer esto más arriba, más abajo, y poder entonces ya filmar todos los demás videos de cómo hacerlo. Continuemos ahora
vamos a diseñar un poquito una base que se va a agarrar aquí. Igual y podemos aprovechar el agujero que ya tenía, pero bueno, voy a tratar de hacer uno al centro para darle un mejor equilibrio, y vamos a diseñar ese dispositivo. ¿Sabes qué? Ya se me ocurrió algo. Lo que vamos a hacer es que con la otra pieza vamos a cortar, vamos a utilizar ese mismo barreno, total. Entonces vamos a cortar una pieza, vamos a cortar dos piezas iguales, que va a ir una de cada lado. Vamos a marcar aquí para cortar y vamos a hacer dos piezas iguales. Ok, voy a empezar a hacerlas. Bien, ya tenemos aquí la primera pieza marcada. La estoy marcando a 30 milímetros, 3 centímetros. Aquí está la marca que te comentaba. Siempre así se marca para tener mayor precisión en el corte. Entonces vamos a cortar las dos piezas iguales. Ok, aquí ya tenemos las dos piezas de 3 centímetros cada una. Lo que aquí pasa es lo siguiente, que no vamos a poder hacer esto con el ángulo de adentro si no hacemos un redondeo en los bordes. Entonces es ahora lo que voy a hacer, el redondeo. Ok, esto lo hacemos igual y parte con cegueta, puedes ir afinándole, y después con la lima, e igual y puedes dejarlo burdo como tú quieras, ¿no? Pero yo lo voy a hacer así como trabajamos hace rato, y va a quedar bien padre. Vamos a hacer esos bordes redondeados. Bueno, pues ya tenemos nuestras dos piezas redondeadas. Aquí está una y aquí está la otra. Si usamos este mismo barreno, tenemos que barrenar la pieza y ya después vamos a tener el movimiento. Bien, ok, vamos a marcar esta pieza al centro y ahorita vemos como a qué distancia de la parte superior. Bien, ya tenemos aquí nuestras dos piezas redondeadas y marcadas en el lugar donde va a llevar el barreno. Esto lo marcamos bien fácil. Mide 30 milímetros de ancho, así es que marcamos al centro. Obviamente ayudados con la escuadra para estar seguros. Podemos hacer una marca aquí y aquí, a esta altura digo. Y igual al centro, 15 milímetros. De arriba hacia abajo estamos tomando medio centímetro, perdón. Medio centímetro es la primera marca. Y después estamos tomando un octavo, porque es la mitad de un cuarto, que es lo que es el diámetro de nuestro tornillo, que también vamos a poner aquí en esta rótula. Esta es la que nos va a dar la inclinación. Ok, ahora este puntito debe marcarse antes de empezar a barrenar para que la broca no se nos mueva. Esto lo puedes hacer con algún clavo y un martillo. Le das el golpe y queda marcado el punto en el lugar exacto donde vas a apoyar la broca. Vamos a proceder a barrenar. Bien, ya hicimos nuestro primer barreno. Hay que fijar igual la pieza, pero en el caso de un barreno hay que usar una madera abajo para mayor suavidad en el trabajo. Estoy usando una broca más delgada y después ya meteremos la broca de un cuarto. Esto es por lo mismo, para lograr una mejor precisión en nuestro barrenado. Vamos a continuar. Bueno, como acabamos de ver, ahora sí está redondeada. Ya puede inclinarse todo hasta abajo. Si quisieras lograr lo mismo atrás, tal vez tendrías que desbastar una buena parte para incrementar el ángulo, pero vamos, es lo de menos. Ahorita seguimos detallando este accesorio que
nos va a permitir colocar la cámara en el tripié y tener una movilidad vertical para que podamos filmar lo que queramos. Ahora vamos a ver en dónde colocar estas piezas. Hay que usar un poco de ingenio, pero vamos a colocarlas. Pues siguiendo con esta buena racha, como puedes ver, aquí el ángulo trae ya otro orificio. Vamos a colocar esta pieza, vamos a barrenar, ahí podemos traspasar el barreno de un lado a otro, marcándole por debajo. Después vamos a cortar, o podemos cortar antes y barrenar la segunda pieza. Con un solo tornillo por pieza va a bastar, y todavía nos sobra un pedacito de ángulo, así que manos a la obra. Mira, esta es otra forma en la que podemos barrenar este agujerito. Lo que hicimos fue acomodar bien la pieza, sujetarla con el taquete de madera bien alineada para estar seguros de que va a quedar bien, y después ya metemos el taladro. Pues ya está hecho nuestro barreno, quedó bastante bien. Bueno, pues aquí ya tenemos hecho un barreno. Después debemos traspasar, para sacar este barreno debemos checar a qué altura está el tornillo y traspasar la línea con la medida de aquí al centro del tornillo. Una vez que hacemos esto, antes de montar la pieza, nos aseguramos que esa marca quede dentro del rango del ángulo de la otra pieza, de la pieza a la que vamos a pasar después el barreno. Una vez que ya está hecho el primer barreno sobre el ángulo, fijamos la pieza ya con los tornillos bien apretados para que no se nos mueva y nos respete el ancho, la separación que hay. Yo lo que estoy haciendo es meterle rondanas entre el ángulo y las piezas que fabricamos. Esto es para que tenga más vida lo que es el material, no se esté friccionando. Igual lo puedes hacer sin rondanas, siempre y cuando marques el barreno respetes la medida que tienes ya aquí. Y ahorita ya le podemos meter directamente la broca de 1/4 porque el agujero de arriba nos va a guiar. Vamos a hacer el barreno y pues seguimos con esto. Bueno, aquí tenemos ya hecho el barreno, pasado de lado a otro, y vamos a poner los tornillos y ahora vamos a la siguiente etapa. Bueno, como nos habríamos, yo creo que ya imaginado, hay que cortar la pieza que acabamos de hacer para poder montarla ya bien aquí. Ok, hay que hacer el corte y continuamos. Para que veas que sí estamos cortando con una cegueta común y corriente, voy a tratar de que veas cómo es el paso. A ver si no se mueve mucho la cámara. Lo que debemos hacer es seguir con suavidad toda la línea del corte. Con paciencia y suavidad puedes cortar lo que sea con una cegueta y un arco. Más o menos esa marca de mi cegueta es lo que es el largo del corte que normalmente utilizo. Pero bueno, vamos a hacerlo bien porque si no hasta me puede ir chueco. Ok, ya barrenamos, cortamos la pieza, la separamos. Aquí está el corte. Estos tornillos están un poquito chuecos, pero yo creo que la medida va a ser que es como de 1 pulgada. Ahora lo que debemos de hacer es preparar esta pieza, que es la que va a sujetar las patas de nuestro tripié, y el movimiento, como ya habíamos visto, va a ser así. Se va a poder mover así. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo fijar esas patas. Bueno, mira, aquí tenemos algunas opciones. Este es un tubo de esos de luz, que en realidad pues es un tubo viejo.
Creo que no se ve, pero el chiste es que tiene hasta tierra adentro. Y tengo estos otros dos tubos blancos, son más ligeros, aunque ciertamente son muy gruesos. Ahora también tengo este otro pedazo de tubo que, como podrás ver, no es muy largo, más bien está muy largo. Y todo esto lo puedes comprar en cualquier expendio de fierro viejo. Este era un cortinero, pero pues ya no les gustó. Y estos blancos eran, creo que como de un stand. Y pues todo lo puedes volver a dar un uso. Vamos a decidir entre si estas serán las patas que queden aquí. Aunque creo que convendría más este, que es más delgado y más ligero. Y se puede prestar como para hacer un tripié en dos partes, pequeño o grande. Así que yo creo que sí, vamos a cortar este, vamos a dividirlo en tres piezas y vamos a cortarlo para ver de qué largo nos va a quedar, qué tan alto nos va a quedar. Ok, ya dividí, vamos a hacer las patas de 66 centímetros. Como puedes ver, aquí ya está marcado. Y como un tip adicional, mira, así puedes sujetar un tubo para que no se te esté girando y moviendo. Pones es más, el mismo ángulo me sirvió encima, pero aquí acomodas un pequeño taquete para que dé una pequeña presión hacia arriba, lo cual evitará que el tubo se gire al momento de que estás cortando. Así que pues cortemos las tres patas con este mismo sistema del arco y la cegueta. Ok, pues mira, ya tenemos aquí nuestras tres patas. Y caso curioso, esta trae ya un agujerito ahí y esto ya me dio otra idea. Ahora vamos a preparar las piezas con las que vamos a ensamblar estas patas al soporte de la cámara. Pues se me acaba de ocurrir otra cosa. Antes de montarle las patas, me gustaría que también, aparte de enfocar arriba y abajo, también pudiera girar para que no tengas que mover todo el tripié. Así es que vamos a fabricar esa pieza. Vamos a asegurarnos de que más o menos nos quede la cantidad de ángulo que teníamos. Entonces tenemos un sobrante aquí así, con el cual vamos a adaptar aquí la pieza para que podamos girar también nuestra cámara a derecha e izquierda. Ok, bueno, pues aquí ya tenemos la pieza adicional, la que teníamos. Montamos aquí la pieza pequeña con dos tornillos de 1/4, y en la otra pieza del ángulo que cortamos atravesamos un tornillo. En este caso fue de 3/8, pero ahora esto ya tiene un giro así para que tú puedas girar tu cámara a la derecha, a la izquierda. Y esto es una contratuerca para que la presión no se pierda. Estas quedan apretadas y quedan fijas aquí, entonces la presión acá en medio siempre va a ser la misma. Aunque el tornillo me hubiera gustado un poquito más largo para la otra rondana, pero al rato se lo cambiamos. Vamos a continuar ahora con lo de las patitas. Bueno, pues aquí tenemos un barreno y aquí tenemos otro. Sería fácil pensar que lo podemos atravesar aquí así, nada más que gire para acá y para acá. Pero si tomamos en cuenta que las patas deben ir adelante, esta base se nos inclinaría hacia atrás. Bueno, yo en lo personal como que no me gusta mucho la idea, pero pues no estaría mal. Me ahorraría un paso. El problema sería que cuando estuvieras queriendo girar derecha e izquierda, la cámara se elevaría. Por eso me gustaría que esto quedara nivelado completamente la base. Así que vamos a hacer unas piezas con esto, con este pedazo de cuadrado viejo. Vamos a hacer unas piezas que sujeten las patas, 1, 2 y 3. Bueno, lo primero que hice fue cortar dos piezas de 2 centímetros de largo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle esta pieza
igual con el arco, pero ahora pues usamos unas pinzas de presión porque la pieza es muy pequeña. Cualquier pinza, por muy vieja que esté, hace algo de presión. Y vamos a cortar aquí, ok. Como verás, esto está listo. Ahora ya podemos hacer los barrenos correspondientes aquí para que atravesemos la pieza. Ok. Recuerda que primero debes marcar al centro la pieza que vas a barrenar. Después se mete una broca pequeña y después vamos a meter una broca de 1/4 en cada uno de los barrenos, igual en los laterales. Ok. Como ya nos acordamos, este barreno ya estaba aquí, así que vamos a aprovecharlo y vamos a poner una de las piezas aquí. Entonces debemos traspasar para poner otra de este lado. Vamos a traspasar tomando en cuenta la medida de aquí a acá y la medida de aquí a acá para sacar el centro donde está este barreno y lo vamos a poner de este lado, simétricos. Ok. Bien, si se alcanzan a ver las líneas, estamos pasando a la misma altura y con la distancia de aquí. Después de aquí hacia el centro vamos a darle 1/8, que 1/8 es la mitad de 1/4, y vamos a marcar aquí 1/8 de aquí a acá y 1/8 de aquí a acá, y ese va a ser el centro de nuestro barreno para que nos queden iguales. Ok. Ahora ya podemos ver que un buen marcado nos asegura que nuestro barreno quede dentro del rango que queríamos que quedara. Ahora vamos a acomodarle las piezas. Ok, aquí están nuestras piezas ya acomodadas. Aquí lo que vamos a hacer ahora es barrenar para que esta pieza quede aquí lo más arriba que se pueda para que se alcancen a proyectar hacia adelante. Obviamente esto se va a poder abrir y cerrar. Vamos a hacer los barrenos lo más afuera que podamos y vamos a ponerle las dos primeras patas delanteras. Ok, aquí para marcar las piezas laterales, de los laterales, va a quedar así como esta, ya con sus dos barrenos, uno de cada lado. Vamos a marcar de aquí a acá 3/16, después de haber marcado el centro, claro, de la pieza. Y después de a la segunda línea son 3/32. Ahí vamos a golpear con nuestro punzón y después vamos a barrenar con la broca de 3/16. Ok. Bien, recordemos que este barreno ya estaba hecho, el primero, así que nada más le saqué la medida de aquí a acá, son 7 milímetros y luego le metemos 3/32. Entonces 7 milímetros y luego 3/32 para que quede al centro con la broca de 3/16. Ok, aquí sí vamos a tener que maniobrar para que nos quede derechito y bajar con nuestra broca bien vertical para que no nos desfasemos, porque va a ser muy difícil marcarlo por delante y por atrás, aunque igual y ahorita tal vez sí lo marco. Bueno, pues podemos ver que ya tenemos nuestras patitas delanteras, solo que esos tornillos no me gustan, están muy delgados y demasiado largos, así es que tendré que conseguir otros más a la medida. Se pide tornillo de 3/16 y pues vamos a continuar en lo que conseguimos los tornillos. Hay que hacer el video. Bueno, hace un momento pudimos darnos cuenta que el ángulo que seguía esta pieza no iba a permitir que tuviera forma de pasar, así que también tuvimos que redondearla. Para marcar simplemente fuimos recorriendo el lápiz por el punto donde iba a pasar. De esa manera nos evitamos desbastar más de lo necesario y estar rectificando porque no alcanzamos. Así que esa fue la forma para marcar. Posteriormente
redondeamos y así ya tiene libre paso. Bueno, aquí podemos ver con más claridad cómo está hecho el pequeño croquis para la medida. Este es el punto en donde irá nuestro barreno. Son 60 milímetros, 31 milímetros de aquí a aquí y 9 milímetros de aquí, de esta línea al centro. Estos son los puntos donde están las gomitas. Pero aquí sí se ve más claro. Esta es la forma. Ok, cuando decidimos que queríamos que girara derecha e izquierda, también vimos que teníamos esta pieza que podíamos usarla, y aquí ya tenía un barreno, así que este fue como que muy arbitrario. Solo colocamos la pieza, la atornillamos, claro, sin que estuviera montada aquí, la atornillamos acá y simplemente atravesamos un segundo barreno. Posteriormente hacemos el orificio, en este caso para un tornillo de 3/8, para poder montarlo sobre la otra pieza que por fin sostendrá a las patitas, en la cual también hicimos el barreno. Ya posteriormente lo vamos a armar para tener la pieza con las articulaciones necesarias. Ok, aquí ya tenemos nuestra pieza montada otra vez. Para hacer este detalle, lo que aquí nosotros hacemos es meter la broca y inclinarla así y así, para ovalar un poco el orificio, de manera que cuando estos se cierren presionando lo hagan con facilidad. No va a ser demasiada la presión, solamente para que no tenga tanta holgura y nos deje aquí espacio en medio para el tercero que llevará la otra patita. Así que después de esto ya podemos montarlas para empezar a definir la otra pieza, la tercera pieza que nos falta. Ok, pues aquí ya tenemos montada nuestra pieza, todas las piezas que van a darle el movimiento a las patas para que pueda abrirse el tripié. Solo nos falta esta pieza aquí en el centro, aunque parece que va a estar un poco complicado porque hay poco espacio, pero vamos a proceder a hacer el diseño y ver cómo nos va a quedar. Bueno, antes vamos a ver que para poner aquí el desarmador no cuesta tanto trabajo, porque podemos abrir la patita de manera que nuestro desarmador pueda tener acceso, y por el otro lado podemos sujetar con unas pinzas para poder hacer el apriete de estas piezas. Mire, esta es la pieza que vamos a cortar. Ahora va a ser del doble que las anteriores. Estos son 4 centímetros. Igual vamos a proceder a quitarle uno de los lados. Esta es la forma como se mete el arco para ir trabajando. Primero se muesca en la primera orilla de arriba y se sigue con cuidado hasta quitar una de las caras de este cuadrado. Así nos queda la pieza ya cortada. También está sujeta con unas pinzas de presión. Luego esta placa sobre la que está armado este pequeño banco, también la puedes conseguir en cualquier expendio de fierro. Comprarla por kilo y empotrarla en donde quieras para poder hacer tu banco de trabajo. Pero ahora vamos a barrenar esa pieza para adaptar la tercera patita. Ok, pues aquí ya tenemos el material cortado, pero al querer ponerlo vemos que no nos deja espacio suficiente. Vamos a cerrarlo primero con la patita. Hay que hacer los dos barrenos laterales, cerrarlo así como quedan estos y presentarlo de nuevo para asegurarnos de que va a entrar, o tendremos que retirar un poco de material de esta pieza.
Pues ya hicimos el barreno a la patita que nos faltaba. Lo definimos a 1 centímetro del centro. Ahí marcamos, metemos broca delgada y luego broca de 3/16 con nuestro taladro bien vertical para que pase exactamente al centro del lado contrario, o hay que marcar por ambos lados para poder hacerlo bien. Ya que está entonces ahora vamos a definir a qué altura vamos a barrenar de manera que tenga cierto movimiento. Vamos a hacer el barreno. Pues ya está aquí nuestro barreno en la siguiente pieza. Lo definimos a 1 centímetro de esta parte al centro, y de aquí al centro son 12 milímetros. De esa manera vamos a garantizar solo parte del movimiento. Vamos a ver cómo queda. Ok, aquí ya estamos presentando la tercera patita con los barrenos. La presionamos un poco para cerrarla y podemos ver que ya podemos simplemente marcar el barreno para que pase de un lado a otro. Y si notamos, se ve vertical, se ve aceptable. Creo que va a dar muy buen trabajo, muy buen desempeño, pero entonces vamos a traspasar la marca para hacer el barreno y fijarla, asegurarla, apretar bien todo para colocar nuestra cámara. Y faltan algunos detalles, pero básicamente ya nada más son detalles que llamaríamos de seguridad. Por ejemplo, algo que nos impida que las patas se abran más de lo debido y se nos vaya a caer la cámara. Eso lo vamos a hacer con otro material para hacerlo más simple. Si tienes una agujeta a la mano, hasta con una agujeta lo puedes hacer. Vamos a hacerlo. Fijar esto a todas las piezas y posteriormente es a otro accesorio de seguridad. Ok, pues ya está terminado nuestro tripié. Así es como quedó la pieza. Al centro, por la parte posterior, está el tornillo de 3/8, con el cual recordemos que vamos a tener un giro así, obviamente ya con el tripié abierto. Y pues esto es lo más importante de la fabricación de este tripié. Se ve muy colorido, pero lo puedes pintar en el color que quieras. Vamos a continuar. Ok, acabamos de comparar el tripié para comprobar el movimiento que vamos a tener: izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que nos va a permitir bastante libertad para filmar y con seguridad para nuestra cámara. Vamos al dispositivo que comentaba para la seguridad, que ahorita todavía no lo tiene. Vamos a hacérselo. Ok, pues ya hicimos este pequeño amarre aquí para nuestras patas. Marcamos 38 centímetros de aquí a donde va el amarre en cada pata. Definimos el ancho adecuado. Yo tomé 18 centímetros de ahí al centro y de ahí a la siguiente pata y de aquí a la pata posterior. En todos los casos son 18 centímetros. Me pareció seguro. Así no se pueden abrir las patas más. Se puede tensar, pero no se van a abrir y se nos va a caer nuestra cámara. Vamos a colocar la cámara, pues para estrenarlo. Este pedazo de cuerda, digo, lo puedes amarrar al centro y no pasa nada. Ok, como ya vimos, está ya nuestro tripié armado, asegurado.
Se me ocurre que aquí podemos ponerle un accesorio que nos permita moverla arriba abajo sin que se cargue la mano sobre la cámara. Así que vamos a fabricar este accesorio con este tubo de PVC que también caminando lo encontré por ahí. Puedes usar un tubo de aluminio o de lámina. La condición también es que sea material ligero y fácil de trabajar. Vamos a hacer este accesorio. Bueno, ya había hecho esta pieza, pero no me gustó. Tiene demasiada flexión. A final de cuentas, no me gustó. Así que encontré esta otra. Era una flecha de una máquina de coser que se le habían roto ya sus dientecitos. Entonces le hicimos una superficie plana. Con la lima pues cuesta bastante, pero también se puede usar un esmeril. Si lo tienes puedes desbastar y después emparejar. Ahora vamos a barrenar para poner un tornillo que sujete la pieza en nuestro dispositivo de giro. Ya tenemos aquí nuestro barreno hecho. Es bueno recordar que un poco de agua en la punta de la broca y en el material nos da un mejor resultado para el enfriamiento, porque si el material se calienta, como este es acero, es más difícil, entonces se calienta muy rápido y hace que la broca pierda filo. Así que debemos de usar un poco de agua para que se enfríe. Pues aquí ya está hecha nuestra adaptación de una palanquita que nos va a poder desplazar nuestra cámara como queramos sin cargarle la fuerza a ella. Tal vez tengamos que sujetar el trípode un poco o bajar la presión aquí en el tornillo en los que sean necesarios para que sea suave y cómodo el movimiento, pero todo esto es material que aparentemente ya no servía, a excepción de los tornillos. Todo lo puedes encontrar y reciclarlo para hacer tu tripié. Ya solo falta colocar la cámara encima y ver cómo se ve. Pues mira, este tripié también te puede servir para una Cybershot común y corriente. Bueno, no tan corriente, ¿verdad? Pero la cuestión es que puedes colocar también el tripié ahí la cámara en el tripié para poder lograr las fotos panorámicas. Así que bastante versátil el invento, ¿verdad? Enfoca lo que quieras y ahí se queda quietecita. Solo quiero agregar que en el caso de la cámara tuvimos que usar una rondana extra de la cámara fotográfica, una pequeña rondana extra porque es un poco menos de profundidad lo que requerimos del tornillo. Entonces, con esa rondana ya cortamos el tornillo y la cámara quedó bien presionada. Bueno, pues ya vimos que podemos tener un tripié de más o menos 65 centímetros de alto. Se me ocurrió que podía hacerlo crecer un poco, así que le puse los otros tubos, recorté el tubo de conduit, los otros ya estaban a 1.10 y así es como creció a 1.10. Ahora sí vamos a hacerle unas soportes un poquito más fuertes. Aquí ya marcamos el tubo a 70 centímetros de arriba hacia abajo. ¿Por qué 70? Perdón, la marca es la de allá abajo, ¿no? Porque a 70 ya no choca con nuestras patas cortas que miden 66. Entonces ahí podemos poner unas abrazaderas para hacer esto más fuerte y que no se nos abran nuestras patas. Ok, vamos a hacer esas abrazaderas. Bueno, pues esto es lo que decidí. Vamos a hacer con unas láminas, una sobre la otra. Esta
Esta es una lámina que fui amoldando al cuerpo aquí. Vamos a barrenar al centro. Obviamente hay que emparejarlas, ponerlas bonitas. Vamos a atravesar un tornillo de lado a lado y así va a ser en cada pata. Esta lámina, por ejemplo, pues, era igual estaba en una placa de unicel, como esas. Es un sobrante. Vamos a hacer con este sobrante unas preciosas abrazaderas para nuestro tripié. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra pieza. La sujetamos para barrenarla. Vamos a poner un tornillo de 3/16 también. Bueno, pues vamos a hacerle otra mejora a nuestro tripié. Acabo de encontrarme este viejo cortinero. Ya realmente para poner cortinas ya no tendría mucho uso. Vamos a barrenar aquí para fijarlo, y en la otra pata vamos a cortarlo a 45 centímetros para fijárselo. Este es el de enfrente. Posteriormente tendremos que cortar otros dos para llegar a la parte posterior y que tenga ahora sí la firmeza que queremos. Ok, vamos a barrenar. Pues aquí ya nos quedó cortado, barrenado y montado la pieza delantera que van a mantener nuestras patitas fijas. Ahora vamos a proceder con la siguiente. Esto tenemos que marcarlo estando de frente para asegurarnos del centro, que el centro va a quedar completamente a 90 grados con la pieza frontal. De lo contrario podemos tener problemas para poder insertar el tornillo. Entonces nos vamos a colocar de manera que podamos ver la pieza frontalmente. Así que esto también puede ser un poco más abajo o un poco más arriba, para que no tengamos conflictos con la otra pieza que ya está fija. Pues vamos a marcar y a presentar ya el trabajo terminado. Pues ya estamos aquí enfrente del trabajo, ya está marcado. Aquí está la marca. Aquí cruza una línea blanca que únicamente tuvimos que poner la pieza ajustada en ambos lados, colocándola de frente contra el material y la marcamos subiendo y bajando. De esa manera estamos seguros que la parte que está quedando marcada es la que está haciendo contacto directo con el material, lo que sería el frente que hace contra el material. Ahí es donde vamos a hacer nuestro barreno para posteriormente colocar la pieza. Bueno, pues ya con esto quedó reforzado, bastante seguro nuestro tripié, ya no lo tira nada. En realidad es muy difícil que se caiga. Vamos a ver, este trabajo pues realmente puede quedar mejor todavía, claro. Podemos voltear las piezas, solo que ahorita ya no, es un poco tarde para ir a comprar tornillos. Pero el siguiente paso, aparte de como barrenamos acá, pasando al centro, aquí es un poquito diferente. Aquí debemos esperar hasta tener las dos piezas marcadas, lo que va a ser su centro, es decir, la línea frontal de esta pieza y la línea frontal de esta otra pieza. ¿Para qué? Porque vamos a barrenar por aquí, pero sin traspasar, y después vamos a barrenar por aquí sin traspasar. Posteriormente, antes de colocar la pieza, vamos a pasar el taladro de manera que atraviese de lado a otro por los barrenos que ya están, formando así el ojalito que es necesario. Igual aquí tenemos que meter el taladro con el ojal, porque como el tornillo está en
en un ángulo que no es de 90 grados, pues necesitamos ese ojal para que pueda pasar libremente. Y aquí también podemos poner un tornillo mucho más largo para que sea más fácil. Como tiene tuerquitas, un poquito laborioso estar metiendo la tuerquita, pero vaya, cuando ya tienes maña es rápido, pero en la práctica para llegar y armarlo, pues es más conveniente que pasemos los tornillos. Así es que ahora sí, esta altura que alcanzamos aquí es de 1.35, con los postes que ya teníamos, que son de 1.10, nos está dando 1.35 de altura. El barreno de aquí a acá yo lo hice a 1 centímetro. Tú puedes variar un poco si quieres desbastar esto en diagonal para que se vea más armonioso, pero ya todo lo demás es cuestión de decorado y diseño. Aquí también podríamos desbastar en ángulo, a modo de que las piezas se vean más padres. Ahora, esta pieza de aquí es de 45 y estas son de 44. Los barrenos en todos los casos están a 1 centímetro. Ok, la próxima vez que veas este ya va a estar vestidito, decoradito, por lo menos bien pintado, para que no se vea tan colorido, ¿verdad? Ok. Podemos comprobar también la nivelación. Está completamente vertical. Es decir que aquí el nivel de gota pues se lo podemos adaptar también. Podríamos adaptárselo aquí, nivel de gota, o por la parte posterior, que es donde nos vamos a colocar a ver la cámara. Ahí podemos adaptarle un pequeño nivel de gota, si es que no tenemos bien marcado lo que es el horizontal. De cualquier manera quedó muy bien.